Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos han pedido comentar acerca del maquillaje. Honestamente, la pregunta que nos han hecho es directa. ¿Por qué ponerse maquillaje es malo? Pero la respuesta que puedo dar no puede ser tan directa, porque si somos honestos, tenemos que darnos cuenta que hay personas para quienes no es malo, nunca lo van a ver malo, jamás va a ser malo para ellos. Y hay otras personas que sí lo consideran malo y se alejan y nunca se aplican maquillaje, en el caso de las damas. ¿Por qué para unos es malo y para otros no? Y es un principio paralelo similar, por ejemplo, al principio de por qué para algunos cristianos no hay ningún problema con beber vino, y a lo mejor cerveza, y a lo mejor otros licores. ¿Y por qué para otros cristianos sí, y se abstienen y se mantienen lejos? La respuesta es la misma en ambos casos. Y respondo haciendo esta pregunta. ¿Cuán profundo queremos llegar en nuestra relación con Dios? ¿Cuán alto queremos llegar en nuestra relación con Dios? ¿Cuán cercanos a Dios queremos vivir o queremos caminar? ¿O somos de los que preferimos mantenernos más o menos en la periferia? ¿Cuánta importancia, cuánta relevancia tiene nuestra salvación en nuestra vida? ¿Cuánto estamos permitiéndole al Señor ser el dueño de todo en nuestra vida? ¿Cuán afinado está nuestro oído para oír la voz de Dios? Personalmente, a lo largo de los años he conocido un sinfín de personas a quienes Dios les ha pedido hacer entregas que a otras personas Dios no les ha pedido hacer, o a lo mejor sí se los ha pedido y no han querido hacerlo. Pero todo esto obedece al nivel al que queremos caminar con Dios. Recordemos que en la antigüedad Dios ilustró el camino por medio del tabernáculo. Y en el tabernáculo había 3 áreas, 3 recintos, 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y pues al atrio llegaba toda la gente con sus ofrendas. Ahí estaban los sacerdotes, en términos generales, ayudando con preparar las ofrendas y presentarlas. Así es que las multitudes estaban en el atrio. Pero luego vemos que en el lugar santo solo se encontraban los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Originalmente, pues, los hijos de Aarón. Y ellos ya tenían otra cercanía con Dios, ya estaban más adentro en el santuario. Y su función era más alta y más profunda que la de presentar ofrendas. Ellos eran los que administraban el incienso, los que administraban la luz, las lámparas en el candelero, y el pan y el franquincienso en la mesa de los panes. Pero luego recordemos que había un lugar santísimo también. Y el lugar santísimo era un lugar que correspondía única y exclusivamente al sumo sacerdote. Así es que es obvio que su nivel de relación con Dios era más profundo, más estrecho, más cercano. Es igual en nuestro caminar cristiano. En nuestro caminar cristiano hay personas que están satisfechas solo con saber que el día que mueran se van a ir al cielo y no al infierno. Pero no han hecho ningún plan para dejar que Dios sea el dueño del resto de su vida. No han hecho ningún plan para dejar su conducta, su conversación, su modo de vida, sus amistades y sus cosas. Por supuesto que la salvación no depende de dejarlas o no dejarlas, porque la salvación es un don gratuito. Pero si queremos crecer y madurar espiritualmente, si queremos acercarnos más a Dios, definitivamente, tarde o temprano, la convicción del Espíritu Santo va a llegar. La voz de Dios nos va a alcanzar y Dios va a empezar a pedirnos hacer cierto tipo de entregas. No vamos a ver que los demás las estén haciendo, pero llega un momento en donde tenemos que elegir ser obedientes a Dios, no ser imitadores de lo que hagan o no hagan los demás. Así es que si queremos crecer, si queremos seguir caminando, es porque Dios nos está llamando a meternos más adentro. Y seguir caminando nos va a llevar a permitir que la soberanía del Señor Jesucristo vaya
tomando más y más terreno en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra mente. El Señor va a ir incluso probándonos, pidiéndonos hacer ciertas entregas de cosas que a lo mejor ni siquiera son malas. Pero el Señor quiere probar nuestra obediencia. Dios va a empezar a tratar, si nuestro deseo es llegar hasta adentro con Dios, Dios va a trabajar con nosotros, transformando nuestra naturaleza, limpiando nuestra voluntad, poseyendo nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro corazón. Entonces es allí donde empezamos a desechar ciertas cosas que si no estuviéramos caminando de esa manera ni siquiera las veríamos o como malas o como necesarias de ser desechadas si queremos caminar más adentro. Así es que esta es una constante con la que vamos a vivir toda la vida. Gente que entrega cosas que otros no entregan. Gente que ve negativa el efecto de retener ciertas cosas en sus vidas y gente que no ve nada de negativo en aquello. Así es que depende de cuán adentro pues queremos caminar con Dios. En el Cantar de los Cantares tenemos nosotros la historia de la amada. Y a ella la encontramos rodeada de toda esta multitud de personas que se llaman las doncellas. Y desde el capítulo 1 vemos una diferencia entre las doncellas y la amada. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, a partir del verso 3 dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Las doncellas obviamente representa a los creyentes, a los cristianos. Literalmente la palabra doncellas en hebreo es vírgenes. En otras palabras, personas que han sido lavadas, limpiadas con la sangre del Señor Jesucristo. Así es que por supuesto que las doncellas aman al Señor, pero no son ellas las que están diciendo: oh, si Él me besara con besos de su boca. No son ellas las que están diciendo: atráeme, en pos de ti correremos. Ellas no están diciendo eso. Ellas están felices y satisfechas con el nivel de relación que tienen con el rey. Pero hay una, la amada, que está diciendo: bésame con los besos de tu boca. Recordemos que en su boca está la espada aguda de dos filos que representa su palabra. En otras palabras, bésame con tu palabra. Enciende nuevos principios de tu palabra, de tu verdad en mi mente, en mi corazón. Regálame nuevos tesoros de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Ella está diciendo: atráeme, en pos de ti correremos. Está diciendo en otras palabras: gracias, soy salva, te conozco, pero sé que te puedo conocer de una manera más alta, más profunda, más estrecha. Atráeme, llévame más alto o más profundo, llévame más adentro contigo. Siempre en el capítulo 1 de Cantares, en el verso 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y vale la pena comentar esto también, porque morena es una palabra preciosa en idioma hebreo. Significa el amanecer. Significa aplicarse temprano a cualquier tarea con fervor. Significa buscar con diligencia intensa. Significa madrugar. Así es que ella es morena porque ha aprendido a madrugar, ha aprendido a aplicarse temprano a la tarea de buscar a su amado en oración y en su palabra. Y esto naturalmente pues la expone a los rayos de la gloria del sol de justicia, el Señor Jesucristo, y pues su color, su aspecto ha ido cambiando, ha ido siendo transformado y cada vez más conformado al del Señor Jesucristo. ¿Y qué se ganó? Dice: los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Quiénes son los hijos de mi madre sino mis hermanos? Mis propios hermanos en Cristo, que no tienen ganas de meterse más adentro con Dios, se van a enojar conmigo porque Dios está operando cambios maravillosos en mi vida,
que ellos no están viendo en la vida de ellos, y entonces el corazón y la mente carnales siempre van a reaccionar con celos, con envidia, con enojo, buscando redimirse. Pero el hecho es que aquí hay una diferencia entre la búsqueda y el nivel que está buscando la amada al nivel pues de todo el resto de la gente, las doncellas, sus hermanos. Así es que lo que sigue de Cantares, el Rey, el Señor Jesucristo, empieza a tratar con ella, empieza a trabajar con ella, empieza a formar su imagen y semejanza en ella. Él empieza a ver cómo en ella se están viendo ya aspectos que lo definen a él, aspectos de su naturaleza. Él le llama de diferentes maneras, le llama su amiga, le llama hermosa. En el capítulo 4 le llama esposa por primera vez. Así es que aquí vemos cómo va poco a poco formándose la naturaleza de Cristo en ella y cómo ella va uniendo su voluntad en matrimonio, por así decirlo, a la voluntad de su esposo. De hecho, en Cantares capítulo 1, verso 3 dice ella, la amada dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Bueno, dice, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. La amada está hablando de su amado con estas palabras. Pero miren ahora en Cantares capítulo 4, el amado está refiriéndose a su amada y miren con qué palabras. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Primero es ella la que describe la belleza de su amado. ¿Pero qué creen? En Cantares capítulo 4, después que él ya la tomó por esposa, porque aquí la llama ya esposa, ahora él está describiendo la hermosura o la belleza de su amada. La única manera como vamos a ser hermoseados, por así decirlo, es dejando que crezca la naturaleza de Cristo en nosotros. Y entre paréntesis, ya que el tema es el maquillaje, eso por supuesto en nuestra cultura aplica a las damas. Pero si estamos siendo hermoseados de Cristo, ¿quién necesita cosas naturales para añadirle algo que ya está bien? Algo que Dios hizo bien y algo que el Señor está hermoseando con su propia presencia, con su propia naturaleza. Ahora, si no estamos siendo hermoseados por Cristo, por supuesto que el corazón carnal va a seguir codiciando la hermosura que puede apreciar en las personas que tiene a su alrededor y buscando aplicarse lo que necesite, ¿verdad? Para redimir un poco la cosa. En Cantares capítulo 6, versículo 8 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Acá vemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y descritas a las personas que corresponden a cada uno de esos niveles. En primer lugar, las doncellas, que son sin número. Estas mismas doncellas en Cantares capítulo 5, cuando ella salió a buscar a su amado, estoy resumiendo una historia que es mucho más larga y maravillosa, pero a ella se le perdió su amado, salió a buscarlo. Fue con las doncellas de Jerusalén y les dijo, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. En el verso 9 le responden las doncellas de Jerusalén, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Pues ya están admitiendo que ella es más hermosa que todo el resto de las mujeres. Y esto es por la gloria de Dios que está en ella y la naturaleza de Jesucristo y la estatura espiritual de Cristo que ha crecido en ella. Pero miren
superficialidad de la relación que tienen las doncellas con el amado y la indiferencia que muestran acá. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. O sea, ¿cuál es la cosa? Y a veces nos tildan a nosotros de, a lo mejor ya se nos fue la mano, a lo mejor nos tildan de fanáticos, aunque el fanatismo es totalmente otra cosa. El fanatismo va de la mano con la ignorancia. Pero nos tildan de muchas maneras porque ya no podemos vivir sin el Señor Jesucristo. Y quienes nos tildan muchas veces son los mismos cristianos que con toda honestidad sí pueden vivir con otras cosas también. O sea, Jesucristo solo es parte de todo su quehacer diario. Jesucristo es parte de su vida. Jesucristo ocupa unos minutos al día y un par de horas el día domingo, pero el resto de la semana, sus actividades, sus amistades y sus cosas son lo que las mueve, las maneja, las impulsa. Así es que vean la indiferencia, pues. Pero ya aquí vemos nosotros más adelante, como ya les leí en el capítulo 6, que las doncellas que son innumerables. Estas personas que todavía utilizan el mundo como modelo, todavía quieren verse como los demás, actuar como los demás, no quieren ser señalados por nadie, no quieren ser tildados de nada o tildados de ser personas religiosas. Bueno, las doncellas innumerables. Pero luego, en Cantares 6, verso 8 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas. Ahora, las doncellas están en el palacio y ellas ven al rey, lo ven de lejos, pues están en el palacio para servir. Pero las reinas y las concubinas, ya el número se redujo, 60 reinas, 80 concubinas. Estas mujeres sirven, más bien el rey se sirve de ellas para procrear y ellas tienen la oportunidad de entrar a las cámaras del rey de vez en cuando son llamadas. En otras palabras, pueden experimentar una unión más intensa, más estrecha, más cercana con el rey. Nada más que esto es de vez en cuando, porque el rey no va a vivir con las reinas y las concubinas. Así es que estos son los creyentes del lugar santo, que han aprendido a tener experiencias más intensas, pero con toda honestidad, no es la experiencia diaria de estas personas. Pero luego dice más una, es la paloma mía, la perfecta mía. La única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Así es que esta es la amada que se describe aquí en Cantares. Ella es la que vive con el rey, la que vive en las cámaras del rey, la que ha unido su voluntad a la voluntad del rey. Es la única a la que el rey llama esposa, acá en todo el libro del Cantar de los Cantares. Entonces, me detengo a explicar todo esto porque esto explica la razón de por qué para algunos cristianos muchas cosas no son malas y nunca se les va a ocurrir preguntarle a Dios si se agrada o no se agrada de que las retengan o de que las hagan. Pero hay otro gran grupo de cristianos que están creciendo y madurando y para ellos, si siguen aferrados a esto o a aquello, saben que eso va a afectar su progreso espiritual. Entonces van a empezar a hacer renuncias, van a empezar a hacer entregas y van a buscar a Dios y a buscar el agrado del Señor Jesucristo y a buscar parecerse más al Señor Jesucristo en todo el sentido, no solo por dentro, también por fuera. Son personas que van a reflejar de una manera más completa al Cristo que tienen en su corazón, que tienen por dentro. No importa el nivel al que hayamos sido llamados, la salvación es lo que necesitamos para ser hechos hijos de Dios, y ya el hecho de la salvación, creo yo, nos obliga a cambiar ciertas conductas y a renunciar a ciertas cosas en el grado que sea. Entonces tampoco nos excusemos diciendo, no, pues Dios no me ha llamado a caminar más alto y más adentro, aquí donde estoy bien. Y es cierto que es la excusa que ponen muchos, pero aún así se supone que somos embajadores del reino de Dios, se supone que somos testigos del Señor Jesucristo. En otras palabras, debiéramos reflejar al Señor Jesucristo en el grado que sea, por lo menos
un poquito. En Efesios 4, capítulo 1, se nos dice que andemos como es dignos de la vocación con que fuimos llamados. En Filipenses 2:27 se nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. En Colosenses 1:10 se nos dice que andemos como es digno del Señor. En segunda de Tesalonicenses 1:11 se nos dice que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Y el mundo sí está esperando una conducta diferente de aquellos que nos llamamos cristianos. Honestamente, sí la están esperando. Y qué desilusión la que se llevan cuando ven a alguien que dice ser cristiano, actuar, conducirse, verse de la mismísima manera como alguien que no es cristiano. Tiene que verse una diferencia. Si hay una diferencia abismal por dentro, por razón y gracias a la salvación, la diferencia tiene que irse traduciendo por fuera de alguna manera. Nuestra vida tiene que ir cambiando en todos los sentidos. Bueno, enfoquémonos un poquito más a esto del maquillaje, pero en 1 de Pedro capítulo 3, del verso 1 al 6, se nos habla en términos generales del atavío de la mujer cristiana. 1 de Pedro 3 del 1 al 6. Y hablo de la mujer porque pues esa es la pregunta que nos han hecho. Por supuesto que podría hablar de los hombres también. Pero en 1 de Pedro 3 del 1 al 6 dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí en esta porción, 1 de Pedro le está diciendo a la mujer cristiana que su modelo sean las personas santas, como una Sara, la esposa de Abraham. Pero lamentablemente hoy en día el modelo para muchas mujeres cristianas son las actrices de Hollywood o las estrellas del mundo de la música. Si estamos buscando crecer en Cristo, pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra, dice. Así es que aquí tenemos pues la presentación que espera Dios de las mujeres que profesan piedad. En 1 de Timoteo 2, del 8 al 10, se menciona algo más. 1 de Timoteo capítulo 2 del 8 al 10 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Así es que bueno, yo creo que esto es muy, muy, muy claro. Si somos cristianos, ya desde el día 1 empiezan a operarse ciertos cambios por dentro que se van a traducir en cambios que se van a dejar ver por fuera. Hagamos algo acerca del maquillaje, porque la Biblia lo menciona muy poco, pero sí lo menciona. En Segunda de Reyes 9, verso 30. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Y pues no es muy agradable el personaje que aquí encontramos con los ojos maquillados, porque se trata de Jezabel, pero de cualquier manera se los leo. Segunda de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Bueno, hay un contexto a la historia, pero aquí Jezabel se pintó los ojos con antimonio. La palabra antimonio, pues así la traducen carbunclo, la traducen pintura negra. La palabra hebrea es puk, es una palabra que suena simpático en castellano, puk.
pero es la que tradujeron acá antimonio, pintura para los ojos. En Jeremías capítulo 4, verso 30 se vuelve a mencionar esto. Jeremías 4, verso 30 dice: ¿y tú, destruida, qué harás? Está hablándole a la nación de Israel y dice: aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Qué tremendo, cómo comenzó Israel cuando Dios la levantó y cómo terminó de acuerdo al relato bíblico. Pero aquí tienen pues, si nos vamos a Isaías 54:11, vamos a encontrar esta palabra, puk, que tradujeron acá antimonio y significa pues pintura para los ojos, pero significa otras cosas. Pero miren Isaías 54, verso 11. Dice, le está hablando a Israel también, cuando Israel vaya a ser restaurada. Dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. La palabra carbunclo es la misma palabra puk, que se tradujo antimonio, pintura para los ojos, en estas otras dos citas anteriores. Pero acá está hablando del antimonio o el carbunclo, o la palabra hebrea puk, en conexión con los cimientos que Dios va a poner para sostener a Israel cuando Israel sea restaurada. Y esto va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre la tierra. Así es que, ¿por qué echar mano de una copia cuando podemos tener lo verdadero, lo original? Tener estos colores en los cimientos de nuestra ciudad espiritual, en los cimientos de nuestro templo espiritual. Y estos colores pues tienen que ver con la naturaleza del Señor Jesucristo. En Primera de Crónicas 29, versos 1 y 2, leemos en relación al templo, cuando David preparó el material para que Salomón construyera el templo para Dios. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras. Esa palabra negras es puk, la misma palabra para antimonio o carbunclo. Piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Así es que el Señor quiere estos colores en los cimientos y en las paredes de nuestro santuario. Y estos colores, como dije, no son otra cosa más que la naturaleza del Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera, Él es la luz del mundo. Y la luz tiene la particularidad, cuando pasa por un prisma, de revelar sus diversos y múltiples colores, que son los diferentes lados de la multiforme gracia de Dios con la que Dios va formando a Cristo en nosotros. Así es que eso es realmente la manera como debemos ataviarnos espiritualmente, con la gracia de Dios, con la naturaleza del Señor Jesucristo. Insisto en que hay personas que nunca van a ver la necesidad de hacer esta clase de cambios y transformaciones en su vida, y hay personas que no pueden vivir sin estas. Pero nuevamente todo esto depende y corresponde a cuán alto y profundo nos estamos metiendo con Dios. O sea, si nos metemos más con Dios, tarde o temprano la convicción del Espíritu llega, tarde o temprano el llamado llega, tarde o temprano la voz de Dios nos alcanza y Dios nos va pidiendo hacer las entregas que tenemos que hacer si queremos seguir corriendo nuestra carrera y acercándonos cada vez más a la meta.
tenemos que ser honestos, o las damas tienen que ser muy honestas en cuanto a la razón por la que hacen las cosas que hacen. Y si somos muy honestos, a veces la razón es porque son esclavas de la vanidad. Si aún permanecen esclavizadas a la vanidad, tienen que ir a Dios y pedirle al Señor que rompa esa cadena. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada, dijo. Y hay muchas personas que sí están siendo dominadas por la vanidad y por todo lo que tiene que ver con la vanidad. Así es que definitivamente debemos dejar de excusarnos y debemos ir a Dios y decirle con toda sinceridad, reconocer que somos esclavos de estas cosas y decirle al Señor que nos libere, pedirle al Señor que nos libere. Igualmente, hay personas que buscan, damas que buscan maquillarse porque si son sinceras están buscando llamar la atención de los demás, de los hombres. En otras palabras, lo hacen para seducir. Así es que si este es el caso, allí no importa el grado espiritual en el que estemos, por supuesto que es malo, por supuesto que va a ser malo, igual que en el caso que describí anteriormente, cuando son esclavas de la vanidad. En Proverbios 6, verso 20, describen a la mala mujer y dice, les voy a dar un poco de contexto acá. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y la palabra ojos acá no es ojos en idioma hebreo. La palabra afal en hebreo significa párpados o pestañas. Párpados o pestañas. Y es la misma palabra hebrea que se refiere a los primeros rayos de luz de la madrugada. Interesantemente, en Job capítulo 41, verso 8, se describe a Leviatán, la serpiente, y allí claramente dice que sus ojos son como los párpados del alba. Y se usa la mismísima palabra que se usa en Proverbios 6. Y la serpiente busca seducirnos, busca sacarnos del camino, busca engañarnos. Es la misma palabra que se usa en relación a los ojos de la mujer mala, acá en Proverbios 6. Ahora en el verso 26 dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Y todo esto empieza, según Proverbios capítulo 6, con los párpados de la mujer mala, con los que fue seducido el hombre y reducido a un bocado de pan. Así es que Dios conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón, y si dejamos que sea Dios quien nos diga qué ve, nos vamos a sorprender muchas veces, porque detrás de muchas de las cosas que hacemos hay una mala intención. Hay una intención completamente carnal, completamente vanidosa y que busca únicamente nuestro propio favor y provecho y no el favor de Dios. Así es que vayamos a Dios, examinemos los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos y nos comportamos como nos comportamos. Y por el otro lado, examinemos también la profundidad de nuestra relación con Dios. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué precio le vamos a poner al Señor Jesucristo? ¿Es Él valioso para nosotros? ¿O para nosotros vale solo $1 o $2?
O sea, nada más un poquito para que yo pueda echar mano de él, pero que no me tenga que comprometer demasiado. Examinémonos. Veamos a la luz del camino que describe el tabernáculo mosaico, veamos dónde estamos. A lo mejor seguimos dando vueltas en el atrio, a lo mejor llevamos años de estar estacionados en el atrio y seguimos justificando cosas que sabemos que Dios quiere que le rindamos, que le entreguemos. Así es que respondámosle a Dios, y con cada entrega que hacemos estamos proveyéndole al Señor de materia prima para poder seguir edificando su tabernáculo, su santuario en nosotros. Así es que bien vale la pena. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.